Conversamos en Resumen Ejecutivo con el ex subsecretario de Obras Públicas y vocero de la Fundación del presidente Piñera, Avanza Chile, Lucas Palacios. Lucas, bienvenido aquí a CNN Chile. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Algunos temas para conversar. Partamos por una frase de la presidenta Bachelet. Dijo lo siguiente: todo lo que se inauguró en el gobierno del expresidente Piñera partió en mi periodo. Esto en torno al debate sobre la infraestructura a propósito de los 8 años perdidos de los que hablaba el expresidente Lagos. ¿Es cierto que todo lo inaugurado en el gobierno de Piñera lo había partido de Bachelet? Yo creo que de verdad son irresponsables y poco transparentes los dichos de la presidenta. Y me parece lamentable que esté buscando un culpable y esté buscando cambiar lo que ella hizo en su gobierno, porque todo Chile sabe que durante su gobierno se paralizaron muchas obras públicas. Y puedo darte algunos ejemplos: el puente sobre el canal de Chacagua, emblemático, la ampliación del aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Temuco, la carretera internacional a Mendoza y tantas otras obras que se paralizaron. En el primer año del gobierno de Bachelet no se licitó absolutamente ninguna obra concesionada. Entonces yo creo que son dichos que se dicen así, pero sin un verdadero respaldo. Y lo más grave es que en este gobierno está pasando lamentablemente lo mismo. Ahora, para quedarnos en lo que pasó en el gobierno anterior, es cierto, asume Michelle Bachelet en su gobierno anterior y se reduce el ritmo de concesiones. Muchos decían era necesario porque había problemas en las concesiones que venían, porque veníamos del caso Mopgate, porque veníamos de una serie de cuestionamientos al sistema de concesiones. ¿No era lógico que se revisara el sistema, se pusiera un alto hasta poder tener claridad de que las cosas se estaban haciendo bien? Bueno, yo creo que siempre hay que estar revisando los procesos y mejorando la institucionalidad, siempre. Pero eso no significa que se tiene que parar el país. Recordemos que el crecimiento del producto, son temas técnicos, pero en el gobierno de Michelle Bachelet el primero fue 3,3, con una inversión de 21,9. 3,3, pero muy influenciado por lo que pasó, que le tocó enfrentar una crisis internacional en sus últimos 2 años. Sí, pero si ahora también se le está echando la culpa a la crisis internacional. ¿Y cuál es la crisis internacional? El mundo va a crecer este año 3,2%. Nuestros socios comerciales 3,4%. Entonces yo creo que la presidenta Bachelet, aprovechando que estamos en el día de Parra, en los 100 años de Parra, está buscando culpables imaginarios. Primero en el sector externo y también en el presidente Piñera. Pues yo nunca he visto un presidente que le eche más la culpa al presidente anterior que la presidenta Bachelet. A mí me parece que eso es poco serio. Tenemos suficientes cosas de que preocuparnos en el país, en la ciudadanía, la falta de creación de empleo, la pérdida de 127.000 empleos, el desplome de la economía, como para que esté preocupando echar la culpa al empedrado. Para cerrar esa frase con la que partíamos, todo lo que se inauguró en el gobierno del expresidente Piñera partió en mi periodo presidencial. ¿Podría dar un ejemplo de alguna obra inaugurada por el presidente Piñera que no haya partido en el gobierno de la presidenta Bachelet? Pero muchísimos ejemplos. Mira, Américo Vespucio Oriente. ¿Vamos a hablar de licitaciones, obras inauguradas? ¿De qué vamos a hablar? ¿De obras inauguradas? La frase es todo lo que se inauguró en el gobierno. Hay que separar dos cosas. ¿Qué es lo que hizo el presidente Piñera en su mandato? Primero, la reconstrucción, que fue muy difícil y que ha sido reconocido en el mundo entero, menos, al parecer, por el gobierno actual. En forma paralela, y esto lo sabe el presidente Lagos, por eso que cuando dice los últimos 8 años han sido perdidos, comete un error, porque hay una trampita. Una concesión para que vea la luz pasa alrededor de entre 2 y 3 años. Por lo tanto, donde nosotros realmente vimos una reactivación de las concesiones fue en los 2 últimos años del gobierno del presidente Piñera. Muchas obras, aquí tengo un listado, son montones, puedo decirlo: la ruta 43 de la Serena Valle, ruta 5 Norte, la Serena Vallerar, rutas del Loa, G21, Puente Industrial, son un montón de obras, te las puedo dejar. Ahora, obras inauguradas en el gobierno de Sebastián Piñera. Obras licitadas. Okay. Y con obras licitadas y adjudicadas. Además, quedaron obras en proceso de licitación, que son las que el gobierno actual está intentando sacar adelante y que se está atrasando más de la cuenta. Eso es lo que dejó el gobierno de Piñera, pero le quiero insistir con la frase que dice la presidenta Bachelet, porque usted decía que esa frase no es cierta, que es falsa, que todo lo que se inauguró en el gobierno de Piñera partió en el primer gobierno de Bachelet. ¿Hay algún ejemplo de alguna obra que se haya partido en el gobierno Piñera e inaugurado en el gobierno Piñera que no viniera de antes? Mire, hay varios hospitales que nacieron en el gobierno de Piñera y se inauguraron en el gobierno de Piñera. Hay varias rutas. Hay 3.300 kilómetros pavimentados que se inauguraron, que es más del triple de lo que hizo el periodo anterior. Tenemos un montón de obras, de verdad que podríamos dar una larga lista. Aquí lo importante es otra cosa. Lo importante es que cuando se dice que lo que el gobierno anterior no hizo nada, es absolutamente falso, porque el país entero fue testigo del esfuerzo que hizo el gobierno anterior por reactivar la economía y las inversiones en la infraestructura. Pero
Sí, da la impresión de que en lo que el expresidente Lagos tiene un punto es que no ha habido grandes obras de infraestructura inauguradas durante los últimos 8 años, o al menos no ha habido el mismo ritmo de inauguración de grandes obras de infraestructura. Estamos hablando grandes autopistas concesionadas, obras de gran magnitud, de cientos de millones de dólares. ¿Reconocen que hay una caída o un frenazo en ese tipo de grandes obras de infraestructura en los últimos años? Mire, perdimos mucho tiempo en el primer mandato del gobierno de Bachelet. Para que Lagos haya hecho esa crítica tiene que ser muy fuerte, porque realmente se estancó. Se estancó sobre todo con el ministro Vitrán. El último año, Vitrán intentó hacer una reactivación. Licitó algunas obras que después generaron mucho problema. ¿Cuáles fueron esas obras? Tenemos la carretera de la fruta. Tenemos la ruta entre Melipilla y la carretera de la fruta. Tenemos la ruta 160 al Biobío. Varias que nos tuvimos que hacer cargo nosotros, pero eso es lo que hacen los gobiernos, hacerse cargo de todo. En forma paralela, nosotros sacamos una gran cartera de inversiones y prueba de ello, por ejemplo, la ruta 5, en que el periodo de Bachelet no se hizo nada. La ruta 5 Sur, nosotros licitamos terceras pistas y están construyéndose. Ruta 5 Norte, tramo urbano que está licitado pronto a construirse. Está construyéndose también en la Cuesta Las Chilcas. Dejamos listo para la firma, Daniel, la conexión entre la ruta 68 y la 78 y las terceras pistas de la ruta 78. Yo no entiendo por qué, es inexplicable toda la demora que ha habido en eso. Después el aeropuerto Arturo Merino Benítez, no había nada, tuvimos que hacerlo de cero. Y está en proceso de licitación y también nos estamos demorando mucho. Los 6 hospitales que echaron para atrás concesionados iban a comenzar construcción este año y principio del próximo año, echados para atrás. Entonces vemos que se hace un plan de reactivación de 500 millones de dólares, que lo que genera son 11.500 empleos, y solamente si siguiera adelante con los 6 hospitales concesionados, estoy hablando de Chillán, Linares, Curicó, Villa Alemana, Quilpué y el Hospital Sotero del Río, si sacara adelante los hospitales generaríamos 24.000 empleos. Pero, por ejemplo, en el tema de la concesión de hospitales se han dado a conocer numerosísimos problemas en esas concesiones, que no se han cumplido con los calendarios, que hay hospitales que no se entregaron, que han estado atrasados. ¿Realmente es una buena política que deba seguir la concesión de los hospitales considerando todos los problemas que ha habido en los anteriores proyectos? Mire, los 2 hospitales concesionados que están inaugurados son los que se licitaron al final del periodo de Michelle Bachelet, que es el hospital en La Florida y Maipú, los 2 hospitales. Y efectivamente tuvieron algunos problemas que los tuvimos que corregir sobre el camino. Los hospitales que sí han tenido más problemas son los que se han generado por la vía sectorial. Y esos vienen de hace mucho tiempo. Siempre se generan problemas en ese tipo de hospitales. Por eso es que la concesión puede resolver gran parte de esos problemas en la etapa de construcción. ¿Qué pasa con el hospital de Calama, por ejemplo? El hospital de Calama era un proyecto antiguo, pero que no es concesionado. El hospital de Maipú, que está hay muchas quejas acerca de que el gobierno del presidente Piñera lo inauguró de manera apresurada y sin contar con todos los especialistas y sin contar con todas las instalaciones para que funcionara correctamente. Mire, en el gobierno del presidente Piñera se generaron 4.000 y tantos nuevos especialistas. Yo creo que si este gobierno, en vez de bajar estas concesiones, hubiera utilizado esa plata para generar más especialistas, no tendríamos ninguno de estos problemas. Una crítica que hacía el expresidente Lagos y que era muy específica al Ministerio de Obras Públicas. Él decía, ¿cómo es posible que han pasado todos estos años y todavía las autopistas interurbanas no funcionan con un sistema de TAC, de pórticos, de paso libre, tal como funcionan las autopistas urbanas? Y decían, faltan pantalones. A usted, como subsecretario de Obras Públicas, en la Autoridad de Obras Públicas, ¿le faltaron pantalones para implementar eso durante los 4 años del gobierno del presidente Piñera? A mí nunca me han faltado pantalones. Mira, el presidente Lagos, que lata rebatirlo, pero los contratos de esas concesiones son extraordinariamente rígidos. Nosotros tuvimos que negociar convenios complementarios por un monto equivalente a 4.900 millones de dólares, con todos los convenios vigentes. Un parto, lo más difícil que hay, porque eran contratos tan sumamente rígidos, firmados por él en su periodo, que era casi imposible cambiarlo. ¿Y cómo es posible que con contratos complementarios de 4.900 millones de dólares no se haya logrado incluir esas cláusulas? Porque es distinto ponerle una pista adicional, hacer un puente como el puente Maipo, por ejemplo, y otros puentes, que cambiar el modelo de negocio. Y el problema del TAC es que cambia un poco el modelo de negocio. Entonces, avanzamos en varios, en Costanera Norte, en la entrada por la 5 Norte, la 5 Sur, con la nueva negociación también viene con TAC, pero no logramos hacerlo en todo. Ahora, sí se firmó el contrato para el TAC y está instalado para Valparaíso. Lo que pasa es que no está aplicado en todas las casetas. Y además, claro, también funciona de una manera distinta. Hay que inscribirse especialmente, funciona de otra manera que el flujo libre que tienen los TAC en las autopistas. Sí, es difícil sacarlos adelante. A mí me hubiera encantado que hubiera avanzado más rápido eso. Yo no encuentro razón al presidente Lagos en que tenemos que ir para allá.
pero que diga el cuento completo. Los contratos que firmó eran tan rígidos que casi nos tenían de brazos atados. Y no ve solución porque me llama la atención, han pasado 8 años, usted mismo lo decía, 4.900 millones de dólares en contratos complementarios, realmente con un poco de voluntad política, con un poco de presión política finalmente sobre las concesionarias, ¿no sería posible avanzar un poco más? Mire, hubo una ley que sí aplicó en el último año de la presidenta Bachelet, que fue una nueva ley de concesiones, y yo la encuentro buena. La ley antigua tenía muchas restricciones en favor del concesionario, no nos equivoquemos con eso. Entonces nosotros tuvimos que hacer, porque la ruta 5 Sur es una sola, nosotros tenemos que ampliar esa ruta hasta cuando termine la concesión donde vamos a relicitar, ¿cierto? Entonces, negociar con esa concesión en particular o con cualquier otra, con la ley antigua, es muy restrictiva para el Estado. Nosotros forzamos a las empresas por ejemplo, a que licitaran, al menos usted lleves hasta 5 empresas licitaron las obras. Con eso ahorramos mucho al Estado. Y lo otro es que estos contratos estaban asociados a una tasa de interés tan alta, era cercano al 10% en promedio, que nosotros, como teníamos una buena situación de endeudamiento en ese momento, forzamos a las empresas para estar alrededor del 6, 8, 7%. Y con eso, solamente por tema de diferencial de tasa, yo sé que este tema es bien técnico, pero le ahorramos al fisco 130 millones de dólares. Entonces yo veo ahora, con todo lo difícil que fue sacar Américo Vespucio Oriente, que en su primer periodo la presidenta Bachelet lo congeló. Ahora falta un tramito, ¿cierto?, que es el tramo entre la reina y ¿cómo se llama?, y Príncipe de Gales. Y ahora se anuncia a tontas y a locas que se va a hacer un túnel minero. Y se va a dejar la reina y Ñuñoa absolutamente aislados del resto de Santiago. Porque si se hace un túnel minero a 40 metros de profundidad, entonces no se pueden hacer entrada y salida. Entonces, nosotros dejamos... Pueden hacer menos, digamos, es más caro hacerlo. Mire, están tratando de hacer una entrada y una salida. Pero va a ser muy difícil, nosotros hicimos esos estudios. Nosotros dejamos licitado un estudio para darle conectividad a esa zona, un estudio con 3 alternativas. Pero no esperaron el estudio, no esperaron nada y simplemente dijeron lo que querían oír las personas que son las que reclaman. Los vecinos que han reclamado que no se haga una autopista que signifique cortar en 2 Ñuñoa y La Reina, que es una preocupación bastante lógica de los Hay vecinos. otras alternativas, Daniel. Si no necesariamente la alternativa es ir por el túnel minero. Yo le encuentro razón a la gente que no quiere que les expropien la casa. Pero ahí nosotros tenemos espacio, estamos buscando una solución técnica. Entonces, frente a esta cuestión, mire, hace 2 semanas atrás, en resumen, se criticaba al gobierno del presidente Piñera que había licitado poco por el tema de los hospitales, que se está privatizando, que se concesionó mucho, no siempre las concesiones son buenas, y se criticaba al presidente Piñera que había licitado mucho, concesionado mucho. Y ahora el presidente Piñera, al presidente Lago, el país está mal, entonces ahora hay que concesionar más. Entonces ahora se le echa la culpa al presidente Piñera que concesionó poco. Entonces, esta es una cosa muy mal organizada. Yo lo que pido por el bien de Chile es un poquito más de seriedad cuando se dan las opiniones. Lo que dijo la presidenta Bachelet hoy no es cierto y ella lo sabe, o si no está muy mal informada. Lucas Palacios, gracias por habernos acompañado hoy en Salen Muchas gracias. Nosotros despedimos esta edición de Resumen Ejecutivo. Ya viene Matilde Burgos y recuerden que a las 10 de la noche CNN Prime. Nos vemos.